Muchas gracias. En primer lugar, mis agradecimientos al Instituto por esta oportunidad de hablar de mi país, país chico y que poca noticia hace a nivel internacional. Y que ahora, por la infeliz suerte del socialismo siglo XXI, comienza a ser noticia. El Ecuador ha estado libre de dictaduras sangrientas, ha estado libre de vulneraciones frontales de los derechos humanos, y siempre ha habido los golpes militares más por apetencias de riquezas personales que por razones ideológicas o razones de afrentas. Pero a paso de lobo, cuando triunfa el presidente Rafael Correa en elecciones, comenzamos a reflexionar en una historia. Se dijo que en la época de los fascismos, en la época del nazismo, en general en la época del totalitarismo, fracasó el derecho. Y eso lo vimos en los juicios en los tribunales de Nuremberg, cuando la defensa de los asesinos y de los genocidas era: yo simplemente obedecí órdenes superiores. Y los demás talantes como Schmitt decían: las leyes las aprobó el pueblo, las aprobó las mayorías, y yo acaté la ley. La ley de las camas vacías, que permitió el experimento con todas las patologías de los infantes que nacían para experimentar una mejor raza, fue aprobada en plebiscito, fue aprobada en consulta popular. La pregunta es: ¿tuvo la culpa el pueblo alemán? Todo. ¿Podemos decir que el derecho fracasó? Y la respuesta al unísono es sí. Fracasamos los juristas y somos parte responsables del genocidio ocurrido con el estalinismo, con el fascismo italiano, con el nazismo alemán y con todos los demás que vinieron. Hubo que replantear las cosas, y efectivamente la propia Alemania se replanteó cómo era lógico el problema. Y ustedes, que son partícipes en vivencias y en acciones de derechos humanos, obtuvieron un triunfo, porque todas las constituciones, a partir de la de 1949 alemana, tuvo como axioma algo nuevo. Ya no el vacío formal de la Constitución de Kelsen, sino los derechos fundamentales de los seres humanos. Como bien decía Guillermo, derechos reconocidos por las constituciones. Pero si son reconocidos es porque antes eran conocidos, es decir, existían antes de que se formalizaran en normas jurídicas. Y comenzó una nueva época, llamada ahora, con un poco de novelería, neoconstitucionalismo, que está vigente en todos nuestros países, y el último en llegar en Latinoamérica fue Ecuador, en el 2008. Nosotros, estudiosos de eso, creíamos y veíamos con optimismo esto, pero nos dimos cuenta de algo, que había un fracaso, de nuevo, en la clase jurídica. No habían puesto el nexo conceptual entre derecho y democracia. Y mientras nos divertíamos jugando con la nominación de los derechos y aumentando los derechos e incrementando el reconocimiento de los derechos y las garantías de los derechos, nos olvidamos de la organización del Estado. Y el socialismo del siglo XXI, partiendo de Dietrich desde México, tuvo la astucia del lobo. La cacería del lobo es silente, es de bajo perfil. Va a la caza de la presa sin que ésta se dé cuenta. Así lo hicieron desde México los socialistas del siglo XXI. Se acercaron a nuestros países con la bandera de los derechos humanos. Y efectivamente, si ustedes leen la Constitución del Ecuador, la Constitución reformada de Argentina en el 94, la Constitución venezolana, la Constitución boliviana, se impresionan de qué garantista de los derechos humanos que son esas constituciones. Claro, pusieron a jugar a los pueblos con los derechos, mientras ellos organizaban el poder. Y la parte orgánica de la Constitución fue la trampa, donde caímos como presa en la manada de los lobos. Ninguno de estos países que he mencionado se salvó.
no por falta de perspicacia, yo diría que fue más por la astucia de los lobos del siglo XXI. Ecuador cae ahora, y no voy a relatar, porque más mi objetivo, con el perdón de ustedes el día de hoy, antes de que relatar los lamentos que tenemos en el Ecuador, yo prefiero describir el cómo actúa el siglo XXI en su socialismo. Primero, impregnan y saturan la Constitución de derechos humanos y garantías. Pero ¿quiénes son los garantes? Hay tres garantías. Las normativas a cargo de los congresos o asambleas nacionales o parlamentos. Las institucionales a cargo de las administraciones públicas. Y las sociales y las jurisdiccionales a cargo de los jueces. ¿Qué hace el socialismo del siglo XXI en todos los países? Primero capta las garantías nominales, captando la Asamblea Nacional. Y en el Ecuador ocurrió así. Desde la Asamblea Constituyente, en lo sucesivo, a golpe de destitución de 57 diputados, la primera ocasión, rodeados por la turba del movimiento de Alianza País, partido de gobierno, sacaron a 57, por supuesto, hicieron la mayoría, y captaron las garantías normativas. Posteriormente a eso, las administraciones públicas saturadas con los funcionarios públicos del gobierno hacían caso omiso de las garantías constitucionales. Y finalmente, en este año, capturan todo el Poder Judicial. No parte, no un sector, no los altos jueces, todos los jueces. Desde el último juez en niñez y adolescencia y familia hasta las Cortes Nacionales de Justicia. Y finalmente, hace pocos días, de 9 magistrados de la Corte Constitucional, oh sorpresa, en el concurso ganan los 9 elegidos por el presidente de la República. Y capturaron las garantías judiciales. Es decir, cuando hablamos de garantías, hablamos de la protección. Hablamos del derecho al reclamo, del derecho a la acción, del derecho de proteger nuestros derechos. No tenemos en el Ecuador. Ni una. Ni una. Y cuando digo ni una, lo digo textualmente, literalmente. 5 jueces presos en un año por ir con sentencias y autos contra las órdenes del gobierno, del Ejecutivo. Y siguen presos. El que menos ha sido condenado fue a 7 meses de prisión. Otros esperan de 2 a 5 años por el famoso delito de prevaricato, que se llama en Ecuador, o prevaricación, como se dice en España. Todos los jueces no atemorizados, no señor, reciben en sus despachos diariamente a los delegados del Ministerio de Justicia cuando hay temas que les interesa al Ejecutivo, que deben ser resueltos de una manera u otra. Caso diario El Universo, medio de comunicación, que había que silenciarlo, y ya explicaré el por qué. Simplemente el juez recibió un pendrive con la sentencia. Leyó 50.000 fojas en un día y dictó la sentencia el mismo día. Ese es el poder político, pero no les basta eso a los socialistas del siglo XXI. Más le temen, y le temen mucho, al poder ideológico. Ustedes saben que en la historia el poder ideológico sobre una sociedad antes lo desarrollaban los sacerdotes primero. Luego fueron los científicos. Después fueron los intelectuales, en su época los filósofos. Ahora el poder ideológico de las sociedades, lo saben ellos, lo lleva el pluralismo de los medios de comunicación de masas. Ahí es donde la opinión pública se nutre de las ideas, de la pluralidad de las ideas, de los debates, de las exposiciones, de los sesgos, de las farsas, de las ficciones. Y todos nos llevamos una opinión para poder, ¿qué? Elegir. Para poder, ¿qué? Decidir. Que no es simplemente un verbo, es el futuro de nuestros hijos, es el futuro de nuestros nietos, es el futuro de nuestra sociedad. Pero cuando ese poder ideológico cae en manos de un solo hombre, como en el Ecuador, da risa, da pena, pero más da indignación.
En el 2008, con la constitución más garantista del Ecuador, como había 3 medios de comunicación, canales de televisión nacionales confiscados ilegalmente en el país, ¿qué decidió el presidente Correa? Crear una norma jurídica que la llamó mandato constituyente. No es constitución, no es ley, no es tratado internacional, no es reglamento, no es ordenanza. Inventaron el mandato constituyente, que no existe en ninguna de las categorías normativas desde que alguien inventó la palabra derecho. Pero ese mandato constituyente, ¿para qué lo hizo? Para confiscar y legalizar la confiscación de 3 medios de comunicación nacionales y saturar con la opinión del gobierno nacional toda la opinión pública ecuatoriana. Y lo hizo diciendo que esa resolución, comillas, no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiera interpuesto, será inmediatamente archivada, sin que se pueda suspender o impedir el cumplimiento de la referida resolución. Los jueces o magistrados que abocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución y aquellas que se tomen para ejecutarla, implementarla o cumplir la cabalidad, deberán inadmitirlas bajo pena de destitución y sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiera lugar. Y se llevaron 3 medios de comunicación, se llevaron 5 radiodifusoras a manos del gobierno nacional. El poder ideológico. Pero tampoco es suficiente eso, porque en los poderes sociales, el poder político, todo lo tomamos en cuenta. Fundamental. El poder ideológico, hay que pedirle mucho atención. En el Ecuador se estudia en las escuelas el socialismo siglo XXI. Los gráficos que estudian nuestros niños son del socialismo siglo XXI. Abdón Calderón ya no es el héroe mítico, ahora es Fidel Castro. Ya los héroes de nuestros niños nos comienzan a invertir la historia, porque no han vivido la época que nosotros hemos vivido. El poder ideológico. Pero falta uno. Por eso, ahora, con el proyecto de ley de comunicación, que se llama en el Ecuador la ley Mordaza, se pretende crear el Consejo Regulador de Contenidos, lo que ha pasado en Argentina y se acaba de denunciar aquí brillantemente. En Ecuador no pasó. Y por eso vino la reacción con todo, contra todos los medios de comunicación del Ecuador. Primero, Diario El Universo como ejemplo. Luego, Diario El Comercio. Luego, Diario La Hora. Luego, Vistazo. Todos de circulación nacional y de primera. Luego, la ley de desinversión de todo propietario de medio de comunicación prohibido de tener cualquier otro negocio que no sea la información y la comunicación. Pero repito, no suficiente para manejar y saturar una sociedad con el poder total. Ahora en Ecuador, el poder económico. Nada en el sector privado. Y comienza el ataque por el sector más visible, que es el dínamo de la actividad productiva privada, la banca, el crédito. Y se ataca duramente con la desinversión y obligando a los banqueros a no poder tener más. Y que todo aquel que tenga más del 6% del paquete accionario tenía que vender y tuvo que vender todo negocio que tuviese él o su familia, hasta 4º grado de consanguinidad. Y no contentos con eso, hace pocos días crearon el impuesto confiscatorio más grande que tiene la banca y que ha reducido el crédito en el Ecuador, que era la intención del gobierno, por supuesto. Redujo el crédito en cerca del 45% en apenas los 30 días que lleva el proyecto de ley, que todavía encima, que fue promulgado por los alzamanos de la Asamblea Nacional, lo veta el presidente, porque no estaba contento con una transitoria. Pero no solo eso, en ese mismo proyecto, los bancos están obligados a entregar toda la carpeta bancaria de cada ciudadano ecuatoriano. Así tenga $50 en cuenta. Todos los meses tiene que entregarle la historia del registro bancario de ese ciudadano.
¿Qué va a pasar con la seguridad de los ecuatorianos cuando eso caiga en manos de 3.000 funcionarios de la Gestapo ecuatoriana que se llama Servicio de Rentas Internas? No lo sabemos. Pero me recuerdo con pena Colombia, cuando pasó por lo mismo una época y se inventó el secuestro chico, el secuestro express, el secuestro por $50, el secuestro por $500, porque sabían que no tenían en la cuenta $1.000 apenas. Ya está en el Ecuador eso. No me voy a lamentar, pero ¿qué hacer? Es la pregunta. Y yo vengo con una propuesta. Y como toda propuesta, a riesgo de la crítica más severa, y por eso vengo, en franca fraternidad latinoamericana y americana. En Ecuador iniciamos lo que se llama el movimiento de resistencia. Y comenzamos por publicar un folleto que se hace mensualmente, que se llama El Leviatán Judicial, denunciando todo lo que aquí ha denunciado mi compañera argentina de panel, denunciándolo todos los meses. Por supuesto, la imprenta no es ecuatoriana, y el sortilegio que hay que hacer para pasar esos libros es digno de uno de mis mejores asesores, que lo he graduado de general de estrategias, porque los libros llegan del extranjero. Pero, ¿qué hacer? El derecho de resistencia existe en todas las constituciones latinoamericanas. Y si no están escritas, la Corte Europea de Derechos Humanos la declaró un derecho inmanente de todo constitucionalismo civilizado. ¿Qué significa el derecho de resistencia? Una de sus formas es la desobediencia civil. Otra de sus formas es la huelga. La otra de sus formas es la manifestación callejera. Pero debemos ir más allá. Yo propongo al Instituto crear un foro para discutir las acciones que debemos tomar para que sea reconocido judicialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sea reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el derecho a resistencia con acciones concretas, con presupuestos taxativos, como por ejemplo el no tener ya garantías en un país, como se puede concretamente decir, al menos en el Ecuador en el 100% no hay garantías. Y tenemos que acortar los plazos de las denuncias ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Tenemos que acortar las acciones que se desarrollan en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pidiéndoles acciones de cumplimiento, acciones de información, visitas de los relatores a estos países para que tomen acciones en la brevedad posible. Ese tipo de acciones con derecho a la resistencia. Decían los italianos, resistir, resistir, resistir es lo único que queda. El movimiento de resistencia francés fue un éxito. Costó, pero había que hacerlo. Yo creo que el Instituto es un buen foro para comenzar a conversar, a discutir, a debatir, si es posible institucionalizar un derecho a la resistencia desde el punto de vista ciudadano, de las personas. Algo debemos hacer. Yo digo, basta de lamentos. No podemos ir al precipicio de pensar inopinadamente en una acción violenta, pero sí respaldarnos en nuestras propias constituciones traicionadas por todos estos gobernantes y aprovechar de esas constituciones que las hicieron aprobar de mala fe para poner la resistencia como emblema nuestro. Tanto Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela. He conversado con muchos profesores, amigos míos, en el ámbito que yo me muevo, que es el ámbito jurídico, y está progresando esto. Pero no sería de más aprovechar para no malgastarles a ustedes con mis palabras, que todos pensemos en que es hora de resistir, resistir y sublevarnos. Muchas gracias.